Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Así se come en Tlaxcala. Les platico un poquito. Este libro pertenece a la colección Cocina Indígena y Popular. Es una colección que ya va ahorita en el número 63. El año pasado se editaron 5 títulos nuevos y 2 segundas ediciones de otros títulos que ya estaban agotados. Esta colección se editó en 1999 y en el año 2000 se editaron 54 títulos y desde entonces, desde el 2000 acá, únicamente se volvieron a editar 2 títulos nuevos. Realmente había estado como muy tranquila la colección, pero desde el año pasado la retomamos y empezamos a editar otra vez. Lo primero que hicimos fue hacer una revisión de la colección para ver qué títulos había, qué estados estaban representados, qué grupos indígenas, y notamos que había 5 estados que no estaban representados dentro de esta colección. Uno fue Baja California, el Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala. Entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es darnos a la tarea que todas las entidades federativas estén representadas en esta colección. Entonces, en ese momento dije, Tlaxcala, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para representar a Tlaxcala? Yo este libro, Así se come en Tlaxcala, fue publicado por primera vez en 1993 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el gobierno de Tlaxcala, y es un libro que yo conocía muy bien. Es un libro, yo lo tengo en casa, la edición original, la primera edición, y es un libro que me encantó. Entonces en ese momento dije, este es el libro adecuado para que represente a Tlaxcala y forme parte de esta colección. Entonces me di a la tarea de buscar a Yolanda. Un buen amigo, Ricardo Bonilla, me dio su teléfono, la contacté y me dijo que con mucho gusto se puede detener. Y bueno, es así que tenemos ya Tlaxcala representada. Hoy en día ya tenemos 30 entidades. Este año sale el del Estado de México y el próximo año Baja California Sur, que es el único que nos falta. Pero bueno, sin más preámbulo, le voy a dar paso a nuestros presentadores. En primer lugar les presento a Eduardo Merlo Juárez. Él es licenciado en Pedagogía por la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Antropológicas y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinador de Arqueología del Centro INA Puebla y catedrático en diversas universidades e institutos, así como autor de varios libros sobre historia y antropología. Le damos la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este antiguo señorío de Coyohuacán, a donde había gente tan importante que Hernán Cortés se agenció Coyoacán, se lo quedó y lo hizo cabeza del marquesado del Valle. Poca gente sabe eso. Un poquito más cerca. Pero bueno, yo hago un paréntesis porque me encanta la anécdota. Uno de los últimos señores de Mexico Tenochtitlan, Ahuizoc, tiene que ver mucho con Coyohuacán o Coyoacán. Y me dicen, ¿por qué? Y yo digo, porque murió de necedad. ¿Y cómo es eso que murió de necedad? Tenía la obsesión de hacer un acueducto que llevara el agua de Coyoacán a Tenochtitlan, y sin más, con ese absolutismo, con ese despotismo, ordenó que se hiciera. Y el señor de Coyohuacán le dijo, es peligroso hacerlo porque Coyohuacán está más alto que Tenochtitlan
y la impetuosidad del agua puede provocar daños si se hace un acueducto. Y entonces él dijo: yo soy el que manda y se hace lo que yo digo. Es el antecedente del sistema de gobierno que tenemos los mexicanos. Y entonces mandó matar al señor de Coyoacán por habérsele puesto al brinco, y se hizo el acueducto. Y el día que se abrió, porque se inauguraba también en aquellos tiempos igual que ahora, y se puso la placa, ahí está en Chapultepec, la piedra labrada con el clique de Huizot, porque había que ponerla, estaba inaugurando el acueducto, y a la hora que abrió la compuerta, entró con tal fuerza el agua que lo azotó contra la pared, y de eso se murió. Por eso digo que murió de necedad, y que Coyoacán tiene que ver con eso. Segundo paréntesis, qué encanto ver esta enramada, como se te dice al menos en Puebla, a las hileras de banderitas que adornan. En lugar casi nunca nos fijamos en ellas, pero son una de las maravillas que vinieron en el galeón de Manila, el papel delgadísimo que le pusimos papel de China, justo porque venía en el galeón del Oriente, la nao de China, como se le llamaba. Y acá en China se colocan estas banderitas de papel, pero nunca se les ocurrió recortarlas, calarlas como a nosotros. Es un arte, es una verdadera maravilla, y hay muchos centros en el país que se dedican a hacerla. Y como dicen que cada viejito alaba su borroncito, pues yo digo que en Puebla, de donde vengo, esto es un arte en el pueblo de Huixcolotla, cerca de Tepeaca, unos 30 kilómetros al oriente de la ciudad de Puebla. Y ya, sin más en materia. Bueno, me invitan a la presentación del libro Así se come en Tlaxcala. Es un libro recetario escrito por Yolanda Ramos Galicia y editado por Conaculta. Una bendición del cielo es el regalo alimenticio que nos dio a los mexicanos, y una obra de caridad de Conaculta lo que abre el camino a esta idea editorial de recetarios y repertorios de la cocina regional en esta retahíla de maravillas gastronómicas. No me gusta decirles culinarias porque soy un que han sido publicados y que constituyen una especie de enciclopedia de sabores, pero sobre todo la preservación de las cocinas tan diferentes y tan ricas todas de nuestro país. Felicidades a Conaculta, una de cal, las de arena. Y con esto entramos en materia que lo que sea de pelar que se vaya remojando. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Ellos mismos proponían diversos orígenes. Eso sí, reconocen que eran chichimecas. Su cronista Buenaventura Zapata, en un extraño relato contradictorio, los describe, fíjense cómo los describe Buenaventura Zapata: hombres salvajes, aunque la derivación de este nombre procede de hombres que comían las carnes crudas y se bebían y chupaban las sangres de los animales que mataban, porque Chichilistli es tenida en la lengua mexicana por mamá, y Chichinastli por cosa que se chupa, y Chichihual es la teta. Por manera que como estas gentes, así como mataban y se bebían la sangre, era tenida por gente muy cruel y feroz, de nombre espantable y horrible, y por esta derivación de chupadores, que quiere decir en lengua mexicana de chichiani, y así los que proceden de estos chichimecas son tenidos y estimados en mucho. Asimismo llaman a los perros chichime, porque lamen la sangre de los animales y la chupan. El propio cronista de Tlaxcala no le hace ningún favor a sus congéneres. En pocas palabras les está diciendo mamones. Pero se refiere, y esto es interesante decirlo, al nombre chichimeca. Así se denominaba en la parte civilizada, Mesoamérica, le llamamos los antropólogos, a la otra parte, la que estaba constituida por grupos
nómadas y seminómadas que en contraste con los civilizados parecerían bárbaros. El nombre chichimeca viene de un viejo cuento, de una leyenda y de un mito muy antiguo. El del dios que se enamora de la muchacha y que no tiene forma de cortejarla. ¿Qué ocurrencias de los dioses, de todos los dioses del mundo? Se le ocurre convertirse en perro y hacer el amor con la muchacha. Y entonces ella, a su tiempo, no sé si a los 9 meses o al mes y medio, da a luz y nacen perritos. Entonces la pobre mujer está preocupadísima, muy triste, y no le queda más remedio porque el marido Dios, como se acostumbra, se fue y hasta la fecha lo siguen esperando, ¿sí? Y entonces la pobre mujer tiene que ir a cazar para darles carnita a los cachorritos, y resulta que los tales cachorritos, cuando la madre se va, se despojan de su salea y son verdaderamente niños humanos que corren, juegan, andan por todos lados, y cuando intuyen que la mamá llega, se ponen otra vez las aleas de perro y mueven la cola cuando ella llega. Al poco ella descubre huellas humanas alrededor del tlecuil, es decir, del fogón, y finge que se va, se esconde y se da cuenta de que los perritos se han despojado de las aleas, corre, las toma y las echa al fuego, y desde entonces no les queda más remedio que ser chichimecas. La palabra chichime significa literalmente perrito, perro. Entonces resulta que los chichimecas son auténticos hijos de perro, pero en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. La reverencia enfatiza el carácter de esos grupos que se autodenominaban chichimecas, los cuales habitaban las amplias y semiáridas regiones colindantes por el norte con Mesoamérica, quienes poco a poco fueron emigrando hacia el sur, impelidos originalmente quizá por alguna hambruna prolongada. Otro cronista de Tlaxcala, por supuesto, Diego Muñoz Camargo, agrega: vinieron a las poblaciones y en seguimiento de sus parientes y amigos trajeron por ídolo y adoraban por Dios a Camaxtle. Este Camaxtle no pudo ser sino el mismo demonio, porque hablaba con ellos y les decía y revelaba lo que había de suceder y lo que habían de hacer y en qué partes y lugares habían de poblar y permanecer. Eran en sí mismos estos chichimecas grandes nigrománticos que usaban de su arte mágica con que se hacían temer, y así eran temidos, por cuya causa no los osaban enojar las gentes vecinas y comarcanas. Nosotros que vivimos en Puebla, eso pensamos de Tlaxcala. No es cierto. Pues para no hacer el cuento cansado, estos chichimecas cruzaron la Sierra Nevada, el Monte Tlaloc y muchos otros para llegar a aposentarse en tierras de Cholula, echando fuera a los xicalancas, quitando a este sagrado señorío una buena parte de sus antiguos dominios. Los señores expulsados, que tenían su sede fundamental en Cacaxtla y alrededores, dejaron no obstante mucha de su influencia en los invasores. Cualquiera se da cuenta, Cacaxtla está a la vista de Cholula y viceversa, dado que, de acuerdo con las investigaciones, la gran ciudad sagrada de Cholula tenía dos gobernantes: el de los invasores olmecas xicalancas y el de los antiguos habitantes. Y el olmeca xicalanca puso su palacio, su sede de gobierno en Cacaxtla, que ahora es parte de Tlaxcala, y de cuyo territorio estos chichimecas expulsaron a estos xicalancas, muy importantes en la historia. Primero se aposentaron en Tepeticpac, y sobre esto dice Muñoz Camargo: los chichimecas mayores y más principales poblaron las sierras de Tepeticpac, fue llamada Texcaltipac, y de Texcaltipac Texcala, y de Texcala Tlaxcala. Vayan ustedes a saber si esa declinación de Tepeticpac
que quiere decir sobre el cerro, y efectivamente lo está, se derivó Texcaltipac, que quiere decir en las casas sobre el cerro, para convertirse en Texcalac, que significa lugar de peñascos, aunque también indica final de lugar, de donde algunos seguidores de este cronista defienden que Tlaxcala quiere decir lugar de peñascos, aunque en el Códice Ramírez y en el Mendocino el glifo toponímico es un cerro en cuya cima hay unas manos haciendo una tortilla, porque Tlaxcali significa tortillas y con el sufijo tlán simplemente lugar de tortillas. Para nuestros propósitos es mucho más apropiado el significado lugar de tortillas que el de peñascos o acantilados. Siempre que hay oportunidad estoy alegando con los nahuatlatos sobre este nombre, porque a muchos tlaxcaltecas no les gusta que Tlaxcala se llame lugar de tortillas, y es una maravilla que se llame así. Y dicen, no, es lugar de peñascos, porque no era Tlaxcala, sino Texcala. Pues cambiar unos acantilados por tortillas es lo absurdo. Es lugar de tortillas. El glifo que lo presenta, como dije, es un cerro, y en la parte de arriba del cerro están dos manos haciendo tortillas. Así aparece en esa lista de pueblos que enumeraron los mexica Tenochca. Pues estos chichimecas tlaxcaltecas se extendieron como verdolaga en Huerto de Indio, y al rato ya estaban las cabeceras de Tizatlán, Ocotelulco y Quiahuistla, además de Tepeticpa. El mismo acucioso historiador nos proporciona el nombre de fundador de Tepeticpac, y por ello el fundador de Tlaxcala. Se llamaba Culuatecutli Juanes. Él es el fundador. Yo no sé si los tlaxcaltecas lo saben o no lo saben, pero claro que sí. Culuatecutli Juanes, ¿sí? Y la fundación del señorío, los señoríos de Tlaxcala, sucedió en el año de 1348. El nombre del primer señor, el hecho de que se llame Culuatecutli, el señor Culua, habla de un parentesco muy fuerte con la gente de las orillas de la Laguna de México, el señorío Culua. En fin, que estos chichimecas tlaxcaltecas logran estabilizar un territorio pequeño, ciertamente, pero muy unido, con un sistema de organización política y militar que los europeos llamarían república, no en el sentido que hoy conocemos, sino simplemente como lo diseñaron los romanos, un auténtico sistema de organización de las cosas públicas, esto es, un Estado representativo. A diferencia de los otros pueblos de Mesoamérica, Tlaxcala estaba organizado en 4 señoríos unidos fuertemente, sin que ninguno prevaleciera sobre el otro, turnándose el mando por diferentes periodos y unidos para defender su territorio y armar en un instante un poderoso ejército. Eso es famoso en la historia, esta organización, y eso no se repite en ninguna otra parte del país. El acoso natural de los pueblos despojados y la alta belicosidad de estos tlaxcaltecas les ganaron la hostilidad de todos, por ejemplo los de Huexotzinco, y provocaron un ambiente de guerra constante, el cual se acrecentó cuando los mexica Tenochca surgieron como la gran potencia avasalladora. Fue una constante la situación de guerra entre ambos estados, al grado que se promovió y llevó a cabo lo que llamaríamos hoy un cerco económico y ocasión de entablar guerras floridas. Esto es muy importante, un cerco económico de los pueblos vecinos contra Tlaxcala. No se permitía que entraran determinados productos ni que salieran de Tlaxcala, y las guerras floridas eran constantes, y de por sí que a los tlaxcaltecas les rechocaba la guerra, pues entonces estaban en su mero medio. ¿Qué son las guerras floridas? Son guerras organizadas no para matar enemigos, sino para capturarlos y tener reservas para el sacrificio de las ceremonias, porque vale mucho más un guerrero capturado en combate
que un esclavo comprado para llevar al sacrificio. Entonces, las guerras floridas eran guerras concertadas, uno no lo puede entender, pero los tlaxcaltecas y los tenochcas sí. Llegaban los mensajeros de Tenochtitlan a Tizatlán o a Tepeticpan o a cualquiera al que estaba mandando en ese momento y le decían: ¿cuándo tenemos una guerra? Hace mucho que no tenemos guerra. Pues es que no hemos tenido tiempo. ¿Cuándo quieren? Pues ¿qué les parece dentro de un mes? No, pues no nos podemos preparar. 2 meses, bueno, 2 meses. ¿A dónde? Pues nos vemos al pie del Cerro Tlálogo, donde escogían. ¿Y cuántos van a llevar? Pues vamos a llevar 1000. Bueno, también nosotros vamos a llevar 1000. Ahí están los regalos, recibo, doy regalos y me voy. Y llega la fecha y allí están los 2 ejércitos frente a frente, intercambian regalos, se desean buena suerte y a pelear. Suenan los caracoles. No se vale matar a menos que no quede remedio. Hay que desarmar al enemigo. Y los guerreros valientes son los que participan en estos combates. No se permite que lleven, son los nobles, los caballeros, no se permite el ejército común, y cada uno de los guerreros puede llevar un ayudante que, para distinguirse y que no le vayan a pegar, va desnudo completamente y solo lleva en el hombro unos lazos, unas cuerdas, y en el otro un huatzin, es decir, un guaje con agua, para darle a su amo, a su patrón, en el caso que necesite agua. Por eso el nombre de este ayudante es Atchichintli, que significa el que da agua, el que reparte agua. Bueno, pues esto se hacía a cada rato en Tlaxcala. El bloqueo total obligó a los tlaxcaltecas a aprovechar los recursos de sus tierras al máximo. El resultado fue absolutamente provechoso para la gastronomía. Como el caso de, ante la falta de sal, no permitían que entrara sal a Tlaxcala. En este bloqueo económico, sus enemigos echaron mano del tequesquite, que abunda. Tlaxcala tiene una región de tequesquite, que así se llama, Tequesquitla, de donde se servían en esta necesidad. No pretendemos una crónica de Tlaxcala, simplemente apuntar notas sobre sus características fundamentales. El arribo de Cortés y su ejército, su alianza primera con los Empualteca y luego el enfrentamiento terrible con los Tlaxcalteca, vinieron a desembocar en una alianza que, hay que reconocerlo, permitió a los europeos la conquista de los otros señoríos. Fueron los tlaxcaltecas realmente los que hicieron el grueso del ejército con el que Cortés fue conquistando los otros pueblos. Esta relación dio a la República muchos privilegios, aunque a la postre le acarreó las más duras e injustas críticas, ya que al no existir un país como tal, sino diversos estados independientes, al aliarse para romperles, además de lo que están pensando, su preponderancia, simplemente fue aprovechar las circunstancias ventajosamente, porque en la guerra, como en el amor, todo se vale. Los calificamos injustamente de traidores y no lo son. Aprovecharon las circunstancias para darle a los que ya se traían entre ceja y ceja. No había un país, eran muchos estados independientes, así que no fueron traidores a nadie y a nada. Estos antecedentes que creo obligados son la base de la cocina tlaxcalteca, enriquecida evidentemente con el aporte que los españoles trajeron, aunque el documento que ahora estamos ponderando nos muestra la perseverancia de lo autóctono sobre lo importado. El libro que presentamos, obra de la curiosidad de Yolanda Ramos Galicia, tiene sus cimientos en la propia familia oriunda de Tizatlán, el más importante de los 4 señoríos, que no me oigan los otros porque de San Esteban Tizatlán fueron las chosnas, tatarabuelas, bisabuelas, abuelas y también la madre de ella. Recordamos con especial cariño a doña Lucía Galicia Xochihua. Este último apellido de prosapia tizantlaca viene de las voces Xochi, que significa bonita, bonito como las flores,
Iguá, que alude a mucho, a cantidad. Esto es Xochigua, la muy bonita. Qué bello apellido, y ella no fue. La mano de doña Lucía era más que la de una santa, la de una especie de chamana del Tlecuil, con sus 3 tenamashlis rituales. El Tlecuil es el fuego, donde se cocina, y desde el mundo prehispánico hasta muchos de los pueblos indígenas hay 3 piedras en donde se pone el comal encima. No pueden ser 4, tienen que ser 3. Se llaman tenamashles, y cada uno representa a una de las diosas protectoras de las mujeres que atienden la casa. En esta historia hubo braseros también de 4, 6 y hasta 8 hornillas, con su depósito para el carbón y para el cisco, que ya nadie sabe lo que es. El cisco es el polvito del carbón que hay que recoger y hay que guardar. Luego aparecieron las estufas de petróleo, tiznadoras como ellas solas, y las de gas, pero por encima de ellas las buenas cocineras como doña Lucía requerían de la cocina de humo. En estos recintos maravillosos sientan sus reales los metatli con el metlapili, el molcashit con su temolotli, las comitl u ollas, los cashit o cajetes, los huachil o guajes, y de los implementos apropiados: cazuelas, cazuelotas, cazuelitas, jarros, jarrotes, jarritos, jarrísimos, instrumentos propios de las buenas y apegadas señoras de su casa, que mientras en otros lados brillan por su ausencia, en Tlaxcala perseveran en lo suyo, con la protección no tanto de San Pascual Bailón o de San Diego de Alcalá, que al fin y al cabo son gachupines, sino de la prodigiosa Virgen de Ocotlán. Con estos antecedentes, la antropóloga Yolanda se afilió a la investigación participante de la comida de su tierra, Tizatlán, y de los otros señoríos, más los añadidos de Huamantla y Calpulalpan, que aportaron el toque otomí, criollo y pulquero, regalo de la inquieta Mayahue. Riquísima variedad que muestra el peso de las antiguas culturas y de las que después se agregaron para fortuna de todos. Basta tomar el índice del libro Así se come en Tlaxcala para que aparezcan los productos de la tierra, los escamoles, palabra que viene de Azca, que significa hormiga. Aquí tienen Azcapotzalco, Azca el hormiguero, Azca hormiga, y moli, triturar. La pipitza, hierbita perfumada también conocida como pipich en Puebla. Los mecapales, que son unos gusanitos de agua, pero verdaderamente deliciosos. Los molotes, que también se conocen como quesadillas, aunque no tengan queso. Los nacametl, u hongos de maguey. Bueno, ¿qué les puedo decir? El cuitlacochi, que es un parásito del maíz, pues cuitla significa secreción y cochi es permanecer o dormir. De ahí la palabra cochino. Aquí no había cerdos, los españoles los trajeron y pusieron a los indígenas a cuidarlos, y los indígenas miraban a los cerdos siempre dormir, entonces les llamaron cochino, que significa siempre duerme. No tiene que ver nada con la mugre ni por supuesto. Los tlatloyos, que en otras partes se les dice tlacoyos o tlayoyos, pero que aluden a estas gorditas rellenas de frijol, de arvejón o de habas. Las memelas tradicionales que se encuentran en todos lados, principalmente ahí en Tlaxcala. Y por qué no, los ayocotes, palabra que significa frijol grandote como calabaza, o sea, frijolote. Exageración permitida por el gusto de estos frijoles de bellas tonalidades. Hay muchas otras variedades de frijoles bien cocidos, con su caldito saborizado con epazote, por obligación oloroso, ya que la palabra epazote viene de epatl,
que significa zorrillo, y Zontli, cabello, cabello de zorrillo, y por eso huele fuerte, fuerte. Los frijoles pueden convertirse en tlatlapas, que se guisan de muchas maneras, todas exquisitas, sopeadas con totopos bien tostados. Los nopales son obligados en diversas formas, principalmente los tiernitos que se comen solamente asados, hasta los gruesos, como en el nopalachile, o convertidos en ensalada bien mezclada con jitomate, cebolla, a la que hay que añadir el chile jalapeño en vinagre, escurriendo de gordo y suculento. El estado tiene la mitad exacta del enorme volcán Matlalcueyetl, a quien los tlaxcaltecas rebautizaron como Malinche en honor de Cortés, pues el adjetivo Malinali significa pálido y los españoles lo son. Aquí hay que decir algo. Le echamos la culpa a la pobre mujer que servía de traductora y algo más a Hernán Cortés, pero ella no era Malinche, ella se llamaba Doña Marina, así la bautizaron. Malinches eran los españoles. Hay una crónica hermosa de cómo los mensajeros vinieron a decirle a Moctezuma que habían desembarcado estos hombres, y él preguntó, entre muchas cosas, cómo son, y la respuesta es maravillosa: Malinali, y luego Malinali pálidos, y lo complementa: no se cocieron bien. No se cocieron bien, están blancos. Díganme que no es una preciosidad eso. Bueno, así que este volcán se llamó Malinche en honor de Cortés, y antes se llamaba Matlalcueyetl, que significa la de la falda de red o verde, y era una de las diosas del agua. En este caso, esta montaña es una coqueta de lo peor, porque le cierra el ojo al Popocatépetl, que al fin y al cabo su mujer, Elista, siempre está dormida. En sus estribaciones se pueden hallar infinidad de hongos, como los mencionados nacame, los choletes, los nanácat comunes y corrientes, los amarillos, etc. En las laderas de esta montaña los pueblos acostumbran, para la fiesta del santo patrono, el delicioso limoli o mole prieto, que compite sin desventaja con el de Oaxaca. El libro comentado nos presenta los hongos guisados con carne de cerdo, con peschinole, con pollo y otras variedades. Junto a los afluentes, como son los ríos Aguapan, Atoyac, Arroyo Hondo, los Refreteles, Atoncatepec, los arroyos como San Benito, Santiago Tetla, Los Negros, Tenejac, Achachapa, así como las lagunas de Acuitlapilco, Tepeyanco o Atotonilco, se tiene una buena variedad de pescados cocidos al comal o envueltos en totomoxtli, que es la hoja de maíz. No pueden faltar en esta dieta proteínica los charales frescos o secos en chilpopozo, también cocidos al vapor y apelmazados en hoja de maíz, eso sí con su chile adobado, y por supuesto los camaroncitos de agua dulce, cuando no los acosiles, y hasta algunas viboritas de agua, como las que orlan al hombre águila emblemático en Cacaxtla. Los cielos de esa región se oscurecían con parvadas de garzas y chichicuilotes, de abipiscas y aguatzin, aunque son de poca carne, pero para eso están los patos, que ahora da lástima verlos llegar de su larga emigración para ya no encontrar los mantos acuáticos que se han convertido en espantosas unidades habitacionales o ciudades más que perdidas, inducidas por políticos populistas e irresponsables. Los patos suelen guisarse en mole, como dice la receta aquí consignada, o en michote con sus nopalitos, envueltos, por favor ya no, en la cutícula de la penca maguillera, que para eso hay ese papel que se le parece, ya está en aluminio, y que Dios bendiga a quienes inventaron esto.
El pato puede prepararse con chilpoctli, que aquí sí se pronuncia bien, pues el chi es de chile y el poctli es de humo, es decir, chile ahumado. Eso significa chilpoctli, que le hace soltar una mielecita que hace llorar y pedir más. Bueno, hasta los chiles de tiempo pueden rellenarse de pato y hay capeados y sin capear. Las flores de calabaza son el alma de los molotes y las quesadillas, pero también para los caldos como los de guías. Por supuesto que se pintan solas las cocineras para los arroces, blancos, amarillos, rojos y verdes, aguados o en su punto, siempre como preámbulo de los moles o juntos en el mismo plato, dejando espacio para las piernas gordas y duras de totola, o los guacales, los muslos, las rabadillas, los pescuezos y las pechugas. No hemos mencionado las calabazas, los chilacayotes, los quelites y quintoniles, los guasontles que hacen honor a su etimología. Gua, muchos, sontli, cabellos, porque realmente son greñudos y ricos en caldillo de jitomate o secos con quesito. Los ejotes tiernos, que lo mismo van cocidos simplemente que preparados para convertirlos en ayatitos de Juan Diego. Así le dicen a este guisado, sublimando al vidente del Tepeyac mucho antes de que se les ocurriera a otros. Las salsas son tantas como las piedras de los caminos que corren por todo el territorio. Hay que decir que Tlaxcala es el estado mejor comunicado del país y muchos de esos caminos, o hueyoctli, fueron trazados desde que los chichimecas se aposentaron en estas regiones. Otra cosa son las salsas, la de pasilla, la de chile loco, la ranchera, la de chile de árbol, que podría servir de combustible espacial, esta última. La de cascabel con pipizza, el guacamole con mecuilin, que son los gusanos de maguey, las carnes de res, de puerco y carnero, también de chivo, como cuando se elabora el texmole de chito de chivo, y hasta de quino, por no decir de burro. La barbacoa de carnero es tan buena como la mejor, ya que compartiendo con los estados vecinos el gusto por el pulque, se prepara en hoyo, se aprovecha el consomé y se sazona con una buena salsa borracha. Hay platillos que requieren codornices que son de finísima consistencia, sueltan su sabor, por ejemplo, en un molito de olla. No se escapan, aunque sean hábiles corredores escurridizos, el conejo y la liebre. Bueno, se guisa hasta el zorrillo, previa desflemada para evitar olores, y hasta el simpático tlacuache. Se asa o se guisa. Reconozco que no lo he probado, no tengo el valor todavía. Para todo ese tesoro de sabores, no hay mejor cuchara ni envoltura que las tortillas. No en balde estamos en Tlaxcala, en lugar de tortillas, donde las hay llamadas tlaxcales, gorditas delgadas, enormes, medianas, pequeñas, todas aplaudidas por las célebres tortilleras que Dios guarde muchos años. Junto a este pan de la tierra, como le decían los religiosos del siglo XVI, el otro pan más consistente, que son los tamales de variedades infinitas como las estrellas. Orgullo de Tlaxcala son los atoles y demás bebedizos de maíz, el chile atole verde y rojo, chiloso y dulce, con su hoja de calabaza o de chayote, los esquites sencillos o con su bendición de chiltepín, a veces maltratados con mayonesa. El libro que con justicia se ha titulado Así se come en Tlaxcala, ahora editado por Conaculta, dentro de una serie que implica todo el país, realmente nos lleva a paladear esa riqueza, insisto, gastronómica, que no culinaria, porque de veras es una palabra muy fea. Podríamos pasar varias horas hablando de las aguas frescas, de las bebidas espirituosas, de los postres, de las frutas, pero es sádico mencionar tantas delicias y masoquista estar escuchándolas. Gracias a Yolanda Ramos Galicia, irreverentemente tlaxcalteca, recalcitrantemente apegada a la tradición, generosa mujer que nos convida de su sapiencia y que pone a nuestro alcance este librazo de recetas. El glosario afortunado que se da al final nos saca de cualquier apuro y es un aporte a la historia de la cultura, pues nos damos cuenta de que así se come en Tlaxcala. Tlazocamátic.
y Qualitas. Bueno, Tlazocamati. A continuación, les doy la palabra a José Luis Juárez López. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de tiempo completo titularse en el Museo Nacional de las Intervenciones y profesor de asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso. Ha publicado los libros La lenta emergencia de la comida mexicana, Ambigüedades criollas, 1750-1800, Nacionalismo culinario, La cocina mexicana en el siglo XX y Engranaje culinario, también de la Dirección General de Culturas Populares. La cocina mexicana en el siglo XIX, México, estos dos últimos editados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autor de más de un centenar de artículos sobre historia de la alimentación, arte y cultura popular en revistas como Magister, Revista de Revistas, México Desconocido, Cuadernos de Nutrición, Sabor a México, Correo del Maestro de la SEP, Difusión de la Escuela Nacional Preparatoria y Diario de Campo de Lina. Ha dictado conferencias, ponencias y charlas, además de que ha participado en programas de televisión. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Voy a empezar agradeciéndole a... ¿Me oye? Quiero empezar agradeciendo a Yolanda Ramos por esta invitación que me hace para comentar este texto, que ya también lo recorrió nuestro compañero aquí en la mesa. Este texto me parece que es una huella muy importante de cómo vemos la cocina de los grupos indígenas y populares en México. Yo me he dedicado ya por bastante tiempo a las cuestiones históricas. A mí me gusta un poco comparar las cocinas de ayer, de anteayer y la de hoy. Y es en ese tenor que van mis comentarios. Cuando se editó este libro y se publicó en 1993, todos estuvimos muy contentos porque veíamos que por fin se dedicaba un texto a una vertiente indígena y popular que no teníamos. Estamos hablando de 1993. En ese entonces había muy poca producción que pusiera el acento en estas cocinas. La colección Conaculta empezó 6 años después, 1999, ¿verdad? Es entonces que el libro ahora está retomado 22 años después. Ya hay una generación de mexicanos que lo leyeron. Por lo tanto, no es una presentación tradicional, es más bien la retoma de un texto exitoso, que por fin Conaculta le abre las puertas para ponerlo, porque cuando me invitaron yo dije, bueno, este libro, editado hace muchos años, hace 22 años, pudo haber sido el número 1 de la colección de Conaculta. Exactamente, debió haber sido el número 1. Y ahora, bueno, finalmente logra meterse a esta vertiente, por lo cual, bueno, yo felicito ampliamente a mi colega antropóloga porque abrió una línea de investigación y, por supuesto, que no solamente nos dio estos ramilletes de recetas, que es muy común que podamos ver en cualquier libro, en cualquier receta, sino que le añadió sus conocimientos como antropóloga. Esta vertiente de hacer práctica de campo, definir qué son los alimentos, como también ya lo dice el compañero arqueólogo. Entonces es una vena muy importante y yo celebro mucho que después de estos 22 años por fin le hagan justicia y esté en esta colección. ¿No le dan un aplauso a la gente? Gracias. Ya el compañero
atravesó las recetas, no me voy a detener en ellas, para decirnos estos platillos deliciosos que tiene esta entidad. Y yo quisiera poner en la mesa algunos comentarios críticos. Yo siempre he pensado que los recetarios, aunque no tengan un estudio científico, crítico o una aproximación, yo he pensado que incluso las recetas son huellas de la historia de México, y son documentos vivos, nos hablan. Tú lo abres y empiezas a ver, descubres el ingrediente que ya no se consigue, el que ya se dio de baja, ahora lo que está en peligro de extinción, los sabores, los nombres, los cocina, sí, exactamente, todo eso que ya no comemos con mucha frecuencia. Entonces, al ser estos recetarios, estos trabajos, documentos vivos, obviamente a mí me sirven para detectar momentos de la historia. Y como este fue un texto que hace 22 años salió, entonces me fui otra vez al texto para ver qué es lo que tenía, qué me acordaba yo desde hace 22 años que lo leí. Y veo con mucho placer que sigue vigente. Es un texto vigente. ¿Por qué está vigente? Porque también me puse a escarbar en los libros que hablan sobre la cocina de Tlaxcala y no hay mucho. No hay una gran cantidad. Tenemos 2 o 3 aproximaciones que se centran más bien en las recetas. Aquí nos da una combinación de cocineras, mujeres, señoras, la milpa, los productos, los que se fueron, los que todavía están. Me parece que eso lo hace extremadamente interesante y valioso para nuestro acervo culinario. A mí sí me gusta decir la palabra culinario, maestro. Sí, porque precisamente cuando salió el libro no decíamos gastronomía, decíamos era la historia culinaria. Después ya le adquirimos esta palabra que además es también muy elástica, lo que cabe un poquito todo, pero es una propuesta culinaria muy, muy, muy valiosa. Decía yo que no hay tanto sobre Tlaxcala, ¿sí? Y yo me empecé a preguntar, ¿por qué no hay tanto de Tlaxcala? Ahora que tenemos con internet, pues rápidamente, a ver cuáles son los últimos textos, encontré 2, etc. Pero ¿por qué no hay tanto? Y mi pregunta era esta, o mi duda, decía yo, bueno, ¿por qué no le han puesto tanto interés a Tlaxcala? A ver, ustedes me dirán. Yo decía, bueno, es porque tiene la fortuna de estar cerca de Puebla. Como saben, Puebla pues, está considerado el relicario culinario de México. Entonces, siempre estamos con Puebla, ¿sí o no? No estoy mintiendo, estamos con Puebla. Eso no es cierto. Estoy mintiendo. Le hace un poco de sombra al estado de Puebla, de Tlaxcala, ¿sí? Y por otro lado también, que yo celebro mucho en este texto, es que ella no insiste en que la cocina de su estado es producto de las monjitas, a diferencia del de Puebla, ¿sí? A diferencia del estado poblano, que dicho sea con todo respeto, bueno, insiste mucho en esta vertiente, ¿no? Aquí no. Aquí son las mujeres las que están confeccionando los platillos y las que finalmente los ponen sobre la mesa para que después de muchos años pasen a ser parte del acervo culinario. Decía yo que están vivos también porque tiene algunas recetas en las que se pide que se tengan ajolotes. Entonces, en ese momento sí podíamos saborear esos animalitos. Hoy sabemos que están en estado, no de extinción, pero son delicados. Entonces, ahí se ve este movimiento, ¿verdad? Antes lo podíamos consumir mucho, ahora ya no tanto. También vi con asombro que repetimos mucho que en estos pueblos indígenas o estas comunidades campesinas, que ahí está metida la tradición milenaria, prehispánica, de nuestra cocina, pero yo vi algunos casos, detecté algunos casos en que no es tan tradicional, fíjense, y de eso se vale, porque la cocina es viva, la cocina sigue viajando y siguen los intercambios. Voy a referir 3 casos. Uno es el caso que está aquí, de la ensalada de Nochebuena, que todos conocemos. Entonces yo me fui a uno de los recetarios más tradicionales del siglo XIX, que es el Cocinero Mexicano, y es la misma receta, extrañamente. ¿Qué quiere decir esto?
que alguna señora informante que le compartió las recetas leyó ese recetario, sacó la receta y después se empezó a expandir y bueno, totalmente se quedó ahí para el estado de Tlaxcala. El otro caso es el del tepache. El tepache es una bebida que se deriva de la chicha. La chicha era con hojas de cáscaras de piña, fermentadas desde luego, y con sus puños de maíz. Lo que se hizo en el siglo XIX es que le fueron quitando el maíz y se quedó nada más la piña, y entonces empezó a adoptar el nombre de tepache, porque el tepache colonial del siglo XVIII, que es el que más conocemos, llevaba pulque, y nuestro tepache no lleva pulque. Entonces es también otra retoma de estos documentos que está metida aquí en este recetario, lo cual no lo demerita, porque hay recetas que se consiguen, se colectan en forma tradicional, y hay otras que definitivamente pasan por una escritura, por un documento que es el que las mujeres y los hombres, que también guisamos, son los que consultamos. Por supuesto que también tengo el guacamole. El guacamole que nosotros podemos ver en este texto es guacamole frío, es con jitomate. No es el de tomate que va caliente, que va cocido. Porque una vez más, el que se presenta en los textos coloniales es el guacamole con tomates, no el de jitomate. El de jitomate, que en el siglo XIX le decían aguacamole, es el que está registrado aquí, en este recetario, y que es muy parecido a uno que seguramente ustedes han comido mucho, que es un restaurante que está aquí muy cerquita, que tiene tecolotes. Ese aguacamole es el mismo que está aquí. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a considerar este texto, sí como un valioso legado oral de las mujeres de Tlaxcala, pero también como una huella de que la cocina escrita, que es esa que se lee, como dice el panfleto, sí que se va metiendo al interior de los recetarios, se va metiendo al interior de los hogares y termina por posesionarse. Eso no quiere decir que las recetas aquí no sean antiguas. Hay muchísimas que son incluso muy extrañas para otras partes del país, son novedosas, si le podemos decir así, pero es un documento cruzado, tiene estas dos vertientes. Yo pienso que nosotros a veces somos muy optimistas y pensamos que siempre le hemos dedicado una atención absoluta a nuestras cocinas, y no es cierto, ¿no? Tenemos muy poco tiempo con estas gastronomías, haciéndoles publicidad, formando equipos de distintas disciplinas para analizar nuestra culinaria. Y me parece que esta huella, no solamente la de Tlaxcala, sino la misma colección, es un poquito esa huella que está ahí bien marcada. 1999 es cuando empiezan una, digamos, atención grande, absoluta, por parte de un organismo del Estado para acercarnos a nuestra propia cocina, y es entonces cuando hace eclosión todo este movimiento. Hemos tenido últimamente, yo sé que ustedes están bien informados, seguramente no es ninguna novedad, que últimamente lo que más se usa es que los estados están haciendo ya no estos libros que son valiosísimos, sino ahora están haciendo sus historias gastronómicas en pesados libros, muy completos, con personal muy capacitado, científicos ya con muchos conocimientos, porque ya tenemos esa infraestructura para poder criticar la cocina y apreciarla en todo su esplendor. ¿Y qué ha pasado? Que nos están entregando estos estudios macro, enormes, ¿verdad? Uno de ellos es el de Querétaro, que salió hace 4 años, ¿verdad? Es un libro fabuloso, trae todo lo de Querétaro. El año pasado presentamos el de Durango, ahí en el Museo de las Intervenciones. Yo pienso, compañeros, público, que cuando se escriba el gran libro de la cocina o la gastronomía de Tlaxcala, yo creo que este libro va a tener un lugar central en ese discurso, porque es de lo poco que tenemos para Tlaxcala, y además de lo poco bien estudiado y con propuestas científicas, que es lo que también tenemos. Sí somos bien dragones, ahí yo también soy culpable. Sí nos gusta estar viendo las recetitas, nos gusta saborearlas, pero también nos gusta tener una aproximación científica y ejercer un poco
estas visiones de cómo era nuestra cocina antes, cómo es ahora y cómo va a ser en el futuro. Me despido felicitando a la compañera y no puedo dejar de mencionar lo siguiente. Esta es una fiesta de Conaculta, sí también, pero también es de la Escuela de Antropología. Los tres somos graduados de ahí. Muchas gracias. Muy bueno, pues doy paso a la autora, Yolanda Ramos Galicia. Ella es licenciada en Antropología con maestría en Etnografía. Ha desarrollado su trabajo profesional en diversas instituciones, entre las que destacan el Museo de Artes y Tradiciones Populares, París, Francia, la Dirección General de Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro INA Puebla y el Museo Regional de Tlaxcala de Lima. Como jurado ha participado en diferentes concursos y premios a nivel nacional. Es autora de varios libros, catálogos y artículos sobre museos, cultura popular, agricultura y comida tlaxcalteca. Actualmente ella se desempeña como directora general del Colegio de Historia de Tlaxcala. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Quiero en primer lugar darle las gracias a mis compañeros, colegas, amigos desde hace muchos años por haber asistido. Él está a punto de salir a Rusia con sus maletas por allá, pero hizo un esfuerzo y vino desde Puebla a presentar este libro, y mi otro colega y compañero también. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo como ellos, yo tengo 3 palabras que no me gustan. No me gusta culinaria, no me gusta gastronomía y no me gusta chef. Porque a mí ¿verdad que tú eres chef? No, yo no soy chef. Yo no soy para nada chef. Entonces, ¿que eres maestra en gastronomía? No, tampoco. Yo aprendí a cocinar. Soy cocinera, díganme cocinera, es normal si quieren, nada más. Yo aprendí con mis abuelitas de los dos lados, de Santiago Metepec y de Tizatlán. Entonces, mi mamá fue de San Diego Metepec, un pueblo que queda a 5 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, y mi papá fue de San Esteban Tizatlán, de ese bellísimo pueblo, y mi ancestro principal fue Xicotenca. Así es que muchísimas gracias. Bueno, soy una descendiente de Xicotenca, la Xayacatl. Bueno, lástima, no hablo náhuatl y mi mamá tuvo ese magnífico apellido Xochitl. Mis abuelos, los 4, fueron campesinos y nos criamos, mi hermano Sergio y yo, que estamos ahí con los abuelitos de Tizatlán. O sea que sí es cierto que nos sentimos más de Tizatlán, nos querían mucho y nos llevaban a recoger las hierbas que crecen espontáneamente entre las milpas, que eso pues ya ahora no se usa por los pesticidas, insecticidas y todos esos productos que les han echado en la torre a los productos que plantan los campesinos. Crecían las verdolagas y los quelites, y recogíamos quelites y recogíamos un montón de hierbas que después guisaban en caldito o como sea, y los acompañamos a traer el maíz y las flores. Había muchas flores entre las milpas, eso no existe ahora. Y cuando mis abuelitos hacían el pan, porque se hacía la comida de temporada en la casa, que la de Semana Santa, que la de Navidad, que la de Nochebuena, que la de los muertos, que todavía lo seguimos haciendo. Aquí están mis sobrinitos, que quiero mucho porque cada año todavía van con mucho cariño a Tlaxcala y todos juntos vamos a enflorar. Eso es muy bonito porque ellos, al estar aquí en México, siguen con las tradiciones que nos dejaron nuestros ancestros. Bueno, siguiendo con esta cosa de que en mi casa, con los 2 abuelos, los 4 campesinos, hacemos estas comidas, yo fui aprendiendo desde chica. No tenía yo este conocimiento que se tiene cuando ya pasaste por una escuela, una universidad, y que le das ese valor tan importante, sino simple y sencillamente cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo, que nunca pensé hacer este libro de cocina, sino yo me dediqué mucho al arte popular, recorrí el estado para hacer un museo de artes y tradiciones populares en Tlaxcala. Al mismo tiempo veía cómo se hacían estas comidas en los pueblos, las festividades, y entonces recopilé todo mi material y salieron como 3 o 4 libros de este trabajo de campo. Me peiné todo el estado de Tlaxcala y el producto fue
un libro de tradiciones, ferias y fiestas tradicionales en el estado de Tlaxcala, un catálogo de la agricultura tradicional tlaxcalteca y el libro de la comida tlaxcalteca tradicional, más estos conocimientos que ya me habían pasado mis ancestros. Mi mamá fue una maestra rural, estudió en la primera escuela normal rural que hubo en Tlaxcala, la de Diego Xocoyucan, y fue la primera escuela mixta con internado. Entonces su papá, que era pues, para esa época muy evolucionado, hace más de 100 años, le permitió estudiar y que se quedara ahí a vivir en la normal. Entonces ella pues hacía la comida que se hacía en la casa. Teníamos un abuelito en San Diego Metepec que le decía a mi abuelita, que se llamaba Justina: a ver, Justina, ya tienes todo porque me voy a Puebla a comprarte el mandado. Entonces decía, sí, nada más me falta el pescado tenso o las sardinas de aceite o cualquier cosa que no se podía comprar en Tlaxcala, se iban a Puebla, y esas comilonas pues se hacían en las casas. Hacemos el pan, los muñequitos y los dulces de pepita para las ofrendas de muertos. Entonces todo ese conocimiento, ya cuando hice mi trabajo de campo lo asimilé, y el producto de todo eso pues salieron estos libros. Ya no puedo seguir más hablando porque verdaderamente Eduardo ya les dio toda una explicación sobre la comida y lo que es Tlaxcala, que verdaderamente fue muy bonito. Y aquí mi compañero también. Solamente me resta agradecer. Gracias por la invitación, gracias a Conaculta y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. ¡Viva Tlaxcala! Y así se come en Tlaxcala. Así se come en Tlaxcala, y a nombre de Conaculta, de la Dirección General de Culturas Populares, yo quiero agradecerle a usted porque hoy está representado el estado de Tlaxcala dentro de la colección gracias al interés que usted tuvo de plasmar la comida del estado en su... Me faltó decir que es una cosa que cuando me invitó Conaculta a que presentar este libro, le dije, claro que no. Pues es una reedición que hice tantos años y vamos a repetirla, pues claro que no. Mejor vamos a hacer un libro nuevo, pero pues será dentro de 2 años o algo así. Pero digo que no, que ese libro teníamos que volver a hacer. Bueno, pues entonces lo hicimos corregido y aumentado un poquito, y se corrigió otro poquito y ahí está el libro. Bueno, ahí hay una colección, unos libros que editó el gobierno del estado, que tiene fotografías, y aquí está mi amiga que sacó las fotografías, Elena Hernández, denle un aplauso porque me quedó de fotografías. Y en fin, todos hemos colaborado. Muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.